La siguiente comunicación se titula Mortality due to non-age-defining malignancies in adults living with HIV. La presenta Marta Raba, del Centro Nacional de Epidemiología. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer al Comité de SIDA por haber seleccionado este trabajo sobre mortalidad por tumores no definitorios de SIDA. Los tumores no definitorios de SIDA se han convertido en la causa más común de neoplasia en las personas que viven con VIH y al día de hoy representan una de las principales causas de muerte. Estudios epidemiológicos que se han centrado en mortalidad por ese tipo de tumor han mostrado tasas que son más elevadas en personas con VIH con respecto a la población general. En España la mortalidad por tumores no SIDA ha aumentado en el tiempo y ahora los tumores no SIDA representan una de las causas más frecuentes de muertes no relacionadas con el SIDA. A pesar de la creciente importancia de los tumores no SIDA en personas con VIH, no existen datos actualizados a nivel estatal. En este contexto nos planteamos este estudio que tiene dos objetivos principales, que son describir la mortalidad por tumores no SIDA en personas con VIH y compararla con la mortalidad en la población general, y identificar los factores de riesgos asociados. Para dar respuesta a este objetivo se han utilizado los datos de la Cohorte CORIS, que es una cohorte abierta, prospectiva y multicéntrica de adultos VIH positivos que son naïf al tratamiento y que se reclutaron desde enero de 2004 hasta noviembre de 2021. En aquella fecha, la Cohorte CORIS contaba con más de 18.000 participantes provenientes de 47 centros de 14 comunidades autónomas. En el estudio se incluyeron los participantes que tenían más de 20 años a la entrada y que se había reclutado antes del 31 de diciembre de 2020. Para describir la mortalidad por tumores no SIDA se calcularon tasas de mortalidad por todos los cánceres y por tipo de cáncer. Para comparar la experiencia de mortalidad de las personas con VIH con la mortalidad en la población general, se calcularon razones de mortalidad estandarizadas, o SMR por su sigla en inglés. Los SMR se calcularon utilizando tasas de mortalidad de la población general del Instituto Nacional de Estadística. Los SMR se pueden leer como riesgos relativos. Entonces, un SMR superior a 1 nos indica que la mortalidad en personas con VIH es mayor que la mortalidad en la población general. Al revés, cuando un SMR es inferior a 1, eso indica que la mortalidad en personas con VIH es inferior a la mortalidad en la población general. Para identificar los factores de riesgo asociados a la mortalidad por tumores no SIDA, se utilizaron modelos proporcionales de Cox por causa específica para tener en cuenta los riesgos competitivos y se utilizó la edad como escala de tiempo. Estas son las variables que se incluyeron en el modelo multivariante. Quiero comentar que el consumo de tabaco, los niveles CD4, la carga viral y la infección por hepatitis B y C se modelizaron como variables cambiantes en el tiempo. Se incluyeron en el estudio más de 17.000 participantes. El 85% eran hombres. La edad mediana era de 35 años. Un 62% habían adquirido la infección por tener sexo con otros hombres. El 56% era de origen español. Con respecto a las características clínicas, la mediana de CD4 era de 391 células microlitro, un 34% tenía carga viral superior a 100.000 copias y un 13% entraba en el estudio con un diagnóstico de SIDA previo. La prevalencia de consumo de tabaco era el 41%, un 10% tenía anticuerpos de hepatitis C y un 3% antígenos de hepatitis B. Durante el periodo de seguimiento se observaron 158 muertes por tumores no SIDA, que corresponde a un 20% de toda la mortalidad observada en el periodo. La tasa de mortalidad por tumores no SIDA fue del 1.51 por 1.000 personas años, con valores parecidos en hombres y mujeres. Comparamos ahora la mortalidad por tumores no SIDA de las personas con VIH con respecto a la población general. Observamos que las personas con VIH tienen un riesgo mayor, del 73% mayor con respecto a la población general, de muerte por tumores no SIDA. En los hombres, el riesgo de muerte por tumores no SIDA aumenta del 61%
con respecto a los hombres de la población general. En las mujeres, el riesgo de muerte por tumores no SIDA es de 2 veces más elevado que en las mujeres de la población general. En esta figura se representaron tasa y SMR en función de la edad de los participantes. Observamos que la tasa de mortalidad por tumores no SIDA aumenta con la edad, como es esperable, y en relación a los SMR vemos que personas con VIH tienen un riesgo de muerte por tumores no SIDA mayor con respecto a la población general, sobre todo entre los 20 y los 45-50 años. Mientras que luego, al aumentar de la edad, el riesgo de muertes por tumores no SIDA se acerca al riesgo de la población general. Entre los tumores no SIDA, las tasas de mortalidad más elevadas se observaron en el caso del cáncer de pulmón, de hígado y del cáncer colorectal. Si miramos ahora los SMR, observamos que los SMR más elevados se observaron en el caso del linfoma de Hodgkin y del cáncer anal. También vemos que personas con VIH tienen un riesgo de muerte por cáncer de hígado, de esófago, de riñón y del pulmón 2 o 3 veces más elevados con respecto a la población general. En esta tabla y la siguiente se representan los resultados del modelo multivariante que nos indican las características demográficas, hábitos de vida y características clínicas que se asocian a la mortalidad por tumores no SIDA. Observamos que las personas que habían adquirido la infección por vía parenteral o por tener relaciones heterosexuales tenían un riesgo de muerte por cáncer no SIDA superior a lo que habían adquirido la infección por tener sexo con otros hombres. El consumo de tabaco se confirma un factor de riesgo importante para mortalidad por tumores no SIDA. Con respecto a las características clínicas, observamos que tener niveles bajos de CD4 y infección por virus C y B se asocia a un riesgo superior de muerte por tumores no SIDA. Recordad que estas variables se modelizaron con variables cambiantes en el tiempo, es decir, que se consideraron todos los valores de esas variables que se habían recogido durante el seguimiento. En específico, quiero destacar que tener valores inferiores a 200 de CD4 y entre 200 y 350 aumenta de 8 o 4 veces más el riesgo de muerte por tumores no SIDA con respecto a tener valores superiores a 500. En resumen, la mortalidad por tumores no SIDA, la muerte por tumores no SIDA representan un 20% del total de muertes en personas con VIH. Las tasas de mortalidad más elevadas entre los tumores no SIDA se observaron en el caso del cáncer de pulmón, de hígado y en el cáncer colorectal. En las personas con VIH, el riesgo de muerte por tumores no SIDA es mayor con respecto a la población general, sobre todo a edades más tempranas. El consumo de tabaco, las coinfecciones y la inmunodeficiencia se asocian a una mayor mortalidad por tumores no SIDA. En conclusión, los resultados de este estudio sugieren la necesidad de programas de prevención y detección precoz de cáncer en personas con VIH en España. Y gracias a todos los centros participantes y a las entidades financiadoras y a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias, Marta. Excelente comunicación. Juan. No voy a hacer una pregunta, sino un comentario. Y es que la segunda neoplasia, ¿no?, que mata a las personas es el cáncer de hígado. Hilado con la comunicación anterior, recordar, aunque la infección activa por virus C la tenemos ahora pues prácticamente inexistente, pero el legado de la hepatitis C ha dejado un legado en cirróticos muy importante. Y desde el punto de vista clínico, no olvidarnos que tenemos en las consultas muchas personas a riesgo de hacer hepatocarcinoma, que son la gente que ha pasado una cirrosis. Además, hay otras noxas, como es el alcohol, como es el hígado graso, etcétera, etcétera. Nada, una llamada de atención a esto y enhorabuena, ¿vale? Gracias. Marta, sí.
Muy interesante el trabajo y como siempre, bueno, pues pone de manifiesto, ¿no?, el poder que tiene tener una corte como CORIS para poder evaluar todo este tipo de cuestiones. Simplemente, en uno de los variables que se identificaban de forma independiente con el mayor riesgo de cáncer estaba el haber adquirido la infección en el grupo heterosexual frente al de hombres que tienen sexo con hombres, y después esto asociado a también que se asocia con un menor recuento de linfocitos CD4, entiendo que esta asociación probablemente sea debido al mayor número de diagnóstico tardío en población heterosexual comparada con la homosexual. Sí, eso puede ser un motivo. Luego recordar que esta es mortalidad, no es incidencia, entonces puede ser que estas categorías también tengan como un diagnóstico tardío también en el caso del cáncer y una peor progresión del cáncer mismo. Y otra pregunta, ¿habéis tenido oportunidad de evaluar quizás el impacto del retraso del inicio del tratamiento también porque tenéis desde el 2004 a 2020 Sí. tenéis oportunidad de analizar este tipo de cuestiones? Yo creo que es importante. Bueno, gracias por el comentario. No lo hemos considerado porque no consideramos en este estudio el tratamiento, pero puede ser una buena idea para el futuro. Gracias. Hola. Una pregunta de Miguel Cervero, creo. Mira, hay como estamos hablando aquí en este congreso de derechos de los pacientes con VIH, hay un derecho importantísimo, sobre todo que hablamos hablando del cáncer, es que los pacientes con VIH, y sobre todo para la industria, si algún representante, están desestimados para los ensayos clínicos. Yo concretamente he tenido algún paciente, vosotros tenéis, que han sido desestimados de ensayos, de nuevas formulaciones en ensayo que no han sido admitidos por ser VIH. Yo creo que es algo que probablemente este retraso en el diagnóstico, en el tratamiento, influye de que nuestros pacientes no forman parte de los ensayos clínicos y que retrasamos las nuevas inmunoterapias, nuevos tratamientos para eso. Yo creo que de la sociedad de GESIDA se debería un poco plantear este derecho importantísimo de que nuestros pacientes están muriendo de cáncer y no pueden acceder a los tratamientos que probablemente más de uno sí podían haber beneficiado y haber disminuido esa mortalidad, ¿no? Entonces, prácticamente, yo estoy en un comité regional en la Comunidad de Madrid, el 99% lo hemos analizado de los ensayos que se han presentado, siempre han desechado tanto pacientes con virus C, aunque estuvieran controlados, aunque estuvieran en remisión sostenida, como en pacientes con cáncer de pulmón y otros cánceres que nunca han participado en eso, ¿no? Yo creo que es algo que debemos destacar, pues es un derecho que está quitado de su participación. Gracias, Miguel. Gracias por el alegato. A los que estáis en la sociedad científica en primeros niveles, todos. que es algo que tenéis que reclamar. Perfecto. Marta, una pregunta. ¿Hasta qué punto, cómo extrapolable crees que son los datos de CORIS, que al final es una corte que empieza en 2004, al resto de España, donde contribuyen en realidad a los cánceres muchos pacientes diagnosticados en los 80 que tienen más edad que la edad media de CORIS al inicio del seguimiento? No sé si me he explicado bien. Sí, creo que sí. Bueno, una cosa que no se ha hecho en este estudio, pero que, la segunda parte del estudio será mirar la incidencia, y sí que queremos comparar los datos de CORIS con los datos de registro y datos públicos para intentar tener estimaciones que se acerquen más a las estimaciones que se observa la población general. O sea, que es una cosa que nos planteamos. Sí. Con VIH, sí, la población la presentación de los nuevos diagnósticos de VIH. Perfecto, gracias.